Soy Alejandro Núñez Madera del grupo E. Hoy voy a exponerles el tema del desarrollo folicular de la asignatura Biología Celular Molecular y Tisular que está impartida por el doctor Jesús Balán. Bien, a manera de preámbulo, es importante hacer hincapié que este proceso se va a llevar a cabo dentro de los ovarios. Esta estructura recibe el nombre de folículos ya que es el colectivo del conjunto de los ovocitos junto con sus células foliculares. Durante el transcurso de este desarrollo, eh, los folículos van a permanecer dentro de esa estructura del aparato reproductor femenino y va a iniciarse o se va a activar al aumento de las hormonas luteinizante y la sustancia inductora de la meiosis. Ya posteriormente vamos a abarcar sus características histológicas y algunas fisiológicas. Estos folículos ováricos van a estar rodeados por un estroma que va a contener un ovocito primario y sus células foliculares a manera concéntrica. Las células foliculares van a derivar de un epitelio mesotelial. Van a tener dos fases que va a caracterizar esas estructuras. La fase de los folículos que no crecen, que solo tiene al folículo primordial, como puedo ver en esta parte de la exposición en este modelo. Para describirlo a más detalle, los componentes de la zona púrpura son las células del estroma o el estroma. Pues podemos ver que está separado del folículo por un tejido conjuntivo, que es la lámina basal. Posteriormente vemos a las células foliculares, que son planas. Y el componente central, que es el ovocito primario. Este va a medir 25 micras. Va a tener un núcleo grande, láminas anilladas, numerosas mitocondrias, un abundante retículo endoplasmático rugoso y unas vesículas o gránulos corticales que van a contener enzimas proteolíticas que son indispensables para el proceso de la fecundación. Hay que recalcar que este folículo va a tener su ovocito detenido en meiosis 1, ya que las células foliculares van a secretar el factor inhibidor de la maduración de ovocitos para que no sigan teniendo una división meiótica. El primer componente de los folículos en crecimiento van a ser los folículos primarios, que se van a dividir dependiendo del número de capas de células foliculares que van a rodear al ovocito primario. En esta imagen podemos ver al folículo primario unilaminar, describiendo sus componentes. Podemos observar que va a tener una sola capa de células foliculares rodeando al ovocito. Estas células foliculares van a volverse cúbicas y el ovocito primario va a tener un tamaño de 100 a 150 micras. Su núcleo va a ser de mayor tamaño y su transformación de folículo primordial a folículo primario va a estar dada por unos factores expresados por el ovocito y las células foliculares, que va a ser el factor de transcripción Home-Box de la ovogénesis, la hélice bucle-hélice y el forked box L2. Cabe recalcar que esos factores, en conjunto con los factores de crecimiento epidérmico, el de crecimiento pseudoinsulínico y los iones de calcio, van a actuar a nivel de un microentorno para que solo se pueda modificar un determinado número de folículos primordiales y se transformen estos en folículos primarios. Después tenemos al folículo primario multilaminar, que se va a llamar de esta manera, ya que las células foliculares van a empezar a estratificarse y van a formar varias capas alrededor del ovocito primario. Ahora las células van a llamarse células de la granulosa, las células foliculares. La proliferación de estas células va a ser dada por los factores de crecimiento
de la activina, la proteína morfoquímica 12 a 15, el factor diferenciador de crecimiento 9, que son producidos por el ovocito primario. En esta fase igual va a aparecer una sustancia amorfa, que va a ser la zona pelúcida o membrana pelúcida, que se encuentra alrededor del ovocito y lo va a separar de las células foliculares. Va a estar compuesta de 4 glicoproteínas, las ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4, que van a ser secretadas por el mismo ovocito. Las células del estroma van a comenzar a organizarse y van a formar una teca folicular. Aquí no está muy bien descrita, pero va a ser una teca interna que va a estar muy vascularizada y una teca externa que va a ser un tejido conjuntivo fibroso. Y va a comenzar a formarse debido a la secreción del ligando KIT o factor de célula madre. Cabe recalcar que las células de esta teca interna van a producir androstenediona. Esta hormona sexual va a entrar a las células de la granulosa y es convertida por la enzima aromatasa para volverse un estrógeno estradiol. Tenemos al folículo secundario, que va a ser muy similar al primario, excepto que va a tener una presencia de acumulaciones de líquido entre sus células de la granulosa. Como podemos observar, este tercer componente de la clasificación de los folículos en crecimiento va a tener las mismas capas, las células foliculares o células de la granulosa a manera estratificada. Va a tener al ovocito primario, que va a aumentar de tamaño y va a medir 200 micras. Este folículo va a ser grande y esférico, y entre las células de la granulosa se van a desarrollar varios espacios intercelulares que van a estar llenos de el líquido folicular. Este líquido folicular va a contener glucosaminoglucanos, proteoglicanos, proteínas fijadoras de esteroide, entre otras cosas, y también hormonas de progesterona, estradiol, indibina, folistatina y activina, que van a regular la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y ahora es importante mencionar que la proliferación continua de las células granulosas de este folículo va a depender de la liberación de la hormona folículo estimulante. También como podemos observar en esta parte, se puede ver la división ya más a detalle de la teca folicular. La que está en rojizo, esos componentes forman la teca folicular interna, y la más periférica, la teca folicular externa. Este componente glóbulo de color rojizo es un vaso sanguíneo y va a estar separada de las células de la granulosa por una lámina basal. Por último tenemos al folículo tercero de Graf, o también llamado folículo maduro, que va a ser tan grande como el ovario y va a ser el único folículo que va a experimentar la ovulación. Este va a ser caracterizado debido a que va a tener una proliferación continua de células de la granulosa y también se va a producir más líquido folicular. Se van a formar más espacios intercelulares entre estas células, que luego se van a fusionar y van a formar al antro o espacio antral, que como se podemos señalar en el modelo. Algunas células de la granulosa van a rodear al ovocito primario y van a formar una estructura denominada cúmulo óforo. Y las células restantes, que se encuentran en la periferia, van a volverse cúbicas, se van a alejar del ovocito, van a permanecer dentro de la zona pelúcida, y ahora esta única capa va a ser llamada corona radiada. Igual hay que recalcar
que van a haber dos tipos distintos de células de la granulosa. Primero los que ya mencioné anteriormente, que son los que están en la periferia, que son los de la granulosa de la membrana o parietales, que van a ser las encargadas de formar la pared del antro, y a las células de la granulosa del cúmulo, que van a dirigir el desarrollo del ovocito. Bien, ya para el final de esta fase del desarrollo de los folículos, las células del estroma van a agrandarse y la teca interna va a ser invadida por capilares. Hay que recalcar que la mayoría de los folículos se van a volver atrésicos, pero no todos se van a degenerar. Algunos van a formar glándulas intersticiales que van a secretar andrógenos hasta que termine la menopausia. Igualmente, las células de la teca interna van a tener receptores de hormona luteinizante que va a sintetizar androstenediona o andrógeno. Y estos andrógenos van a, como dije anteriormente, en el folículo primario unilaminar, van a ser transportados a la célula de la granulosa, van a ser transformados por aromatasa y van a volverse estradiol o estrógeno. Y las células de la teca externa van a dotarse de células musculares lisas. Así concluye mi exposición de mi proyecto final del desarrollo folicular de la asignatura Biología Celular Molecular y Tisolar. Soy Ana Eduardo Núñez Madera del Grupo E y muchas gracias por su atención.